Hoy acabamos con el rancho del Indio y cada uno de sus hombres, ¿entendieron? Tenemos que sacarlo del rancho inmediatamente. Los Acero Quintanilla van a entrar al rancho en cualquier momento. Vienen con muchos hombres. Si vamos a recibir invitados especiales, que sea con este juguetico. Ustedes dos encargados, ¿no? Van a la caleta y recuperan todo el dinero que hay. Qué bueno que te encontré, porque tú y yo tenemos unas cuantas pendientes, ¿no? Así es como se hace. Muy bien, compas. A todos ustedes, ahorita que regresamos para la casa, se les va a subir el sueldo. Ahora quítenme esta No tenemos la llave, señor. Mejor lo sacamos de aquí. Es peligroso para usted. Mijo, peligroso. Yo soy el gallo Quintanilla. A mí no me confunda con cualquier presidente municipal. Quíteme esta A mí me gusta estar en el peligro, en el ácido, mijo. Y tenemos mucho que hacer todavía en este rancho. Sale, pues. ¡Órale, chavita, camínale! Si me vas a matar, hazlo aquí mismo, Tú sabes bien quién soy. Y a mí no se me olvida tu cara. Sabes a lo que vine. Además, tú y yo tenemos cuentas pendientes que no. Ey, los dos tenemos historia. ¿Poco no? El huerco de acero se apareció de la nada. Esa piedrita me la pongo en la corona yo. El Teca me va a nombrar su mano derecha si mato al hijo de la señora Acero. Te iba a matar ese día, pero nomás no se me hizo. Pues hoy tampoco se te va a armar, ¡Hágale, perro! ¡Como los machos, ¡Véngase! Ay, Mima, pero deja las cosas de cara de crimen, pobrecito. Ay, Lulú, yo pensé que podía perdonarlo, parce, pero es que es muy difícil, ¿sí me entiende? Yo ya decidí quedarme en este mundo y ¿sabe qué? Uno se tiene que rodear de gente que le dé confianza, que uno pueda estar tranquilo, ¿sí me entiende? Vivir tranquilo. Par de pichurrias, si ustedes dos me llegan a traicionar, ¿sabe qué? Les quemo hasta los últimos calzones que tienen puestos ahí. Aquí está todo lo que he trabajado en tu caso. No he parado, Frida, pero no está fácil. Sí, lo veo. Tienes ojeras. El mayor obstáculo es que quieren dejarte aquí detenida hasta que se fije la fecha del juicio y ya sabes lo que eso significa. El gobernador se ensañó contigo, Frida. Ya, por favor, no sigas. Pero... No. A ver, amiga, tú y yo muy bien sabemos perfectamente qué hacer en estos casos. Esperar, es lo único que tenemos que hacer. Además, esperar a que el juez me dé algunos años de estar aquí encerrada. Mi palabra no vale nada. No digas eso. Tenemos las pruebas, las grabaciones, los videos. ¿Y de qué sirvió? De nada. Ay, Leonor. ¿Sabes? Lo único que me ha dado fuerzas para estar aquí 2 meses encerrada es mi hijo. Es ciego. En las cosas... Recordar las cosas más sencillas, ¿sabes? Darle su beso de buenas noches en su nariz antes de dormirlo. Sus 20,000 videos que ve, que no para, que peleamos y que le digo que apague la tablet. Vestirlo cuando todavía está dormido para llevarlo al cole. No come brócoli. Y le hago pancakes de las formas que él quiere. Él es mi vida. Él es lo único que yo pienso. Lo vas a tener de vuelta. Y lo vas a abrazar. Y le vas a hacer las pancakes. Y le vas a firmar sus tareas. Y lo vas a arropar calientito todas las noches. Sí. Yo sé que voy a salir de esta cárcel, ¿sabes? Y me voy a vengar de aquel tipo de que me metió en esta cárcel. De aquella persona que me alejó de mi hijo. Te lo juro.
traer más plata, pero con esto resolvemos con esta menudita. ¡Y tú tampoco, cabrón! Nada más un apellido que no te sirve para nada. Ni para pelear como hombre. Salvaste a la Pepa. Y eso que violó a tu vieja, mejor lo hubieras dejado morir. ¡Mataste a Begoña, cabrón! ¡A su papá! Yo tampoco es que le desee la muerte a Rosca, ¿sí me entiende? ¿Por qué no? Pero es que yo en este momento yo no sé quién es bueno, quién es malo, quién es quién. Ni siquiera sé quién es el señor Romero, parce. ¿Y qué más falta? Ya todo está listo, señor Romero. Las lanchas y los hombres que pidió. Y nuestra gente en México está buscando a Amaro Rodríguez. También estamos preparados para mandarle un equipo que lo lleve y se encuentre con usted a un lugar mucho más seguro. Más a su altura. Ay, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar aquí un par de días. Yo voy a aprovechar la situación. En este momento el perfil bajo es lo que me funciona. Es que estos malparidos creen que nos dieron un golpe importante a mi organización. Así que van a bajar la guardia y eso nos conviene a nosotros. Entendido, señor Romero. Seguimos en alerta. Antes de que me olvide decirle a mi socio, por favor, que dentro de muy poquito lo va a buscar, que lo necesito. Aquí está, señor Romero. Vino cuando se enteró de lo que estaba pasando en México. Socio, qué gusto saber de vos, señor presidente. A sus órdenes, señor Romero. Como siempre. Ahí están las huellas. No puede ser. No puede ser. Es el cuerpo de Cárdenas. Seguramente perdieron el control de la camioneta y por eso terminaron así. Es imposible bajar. Voy a dar aviso. Pues yo, hasta que no vea los cadáveres, no voy a creer que están muertos. Tenemos que recuperar esos cuerpos, Mendiola, para confirmar que son ellos. No tenemos suficientes balas. ¿Cómo de que no? Tenemos suficientes para estos dos. Sí, pero vas a alertar a los demás, Amaro. Eso es un riesgo que siempre está ahí, hombre. Es la gente de Romero. Vienen por nosotros, Amaro. Vámonos. Vámonos. Vamos a aprovechar la ventaja que tenemos. Por favor, vámonos. Sal. Sal para la otra, para la otra. No hemos tenido noticias del gallo ni de Chava, hombre. Márcales otra. Se comunica con Salvador Acero. Daniel. Bebote, ¿qué pasó, cabrón? ¿Ya tienen a todos? Ya mandé a la señora Victoria con unos paramilitares para la casa. De los demás, nada aún. ¿Cómo? Bebote, me dijiste que ya tenían a todos, que abortara la misión. ¿Qué pasó? Bebote, estoy confiando en ti, cabrón. Yo mismo le dije a los demás que ya los teníamos localizados. Y Chava, Rosario y los niños son tan... Daniel. ¡Daniel! ¡Bebote! ¡Bebote! Armación. ¡A Miriam! Eres una pedrada, cabrón. Trabajaste con el Teca y el niño. ¿Con quién más? Trabajo para mí solo. Aquí pague mejor, así que tu hermanita que está bien buena. ¡Mi canela, cabrón! ¡No menciones a Vicenta que resiste! Ya, tanta habladera. Ya me quitó la gana del varo. Ya se me antojó otra cosa. Esa Vicenta está bien chula, pero más chula estaba Débora. Así es que te va acomodando los sesos. Oye, el Roscas, lo mandaron a matar al chiquito tuyo y fíjate que no hizo nada. Él está haciendo su trabajo, al igual que nosotras. Aparte, ese hombre tiene una clase metido contigo. Está enamorado de cantidad de Tuti.
Seguramente Roscas no mató a mi muchachito porque no quiso, porque le dio pesar, por lo que sea, le salvó la vida, ¿sí me entiende? Por eso en este negocio no es suficiente, parce. Ustedes no han visto cuánto vale la vida de la suya, de Alvarito, la mía. ¿Cuánto puede costar? ¿Cuántos kilos de coca puede costar la vida nuestra? Ah, dígame. Nada. La vida nuestra no vale nada, parce, no vale nada. Y yo ya me quedé en este negocio, ¿sabe por qué? No porque yo quiera ser la reina, pues, del cartel de Tijuana, ni chim. Me quedé, parce, porque es que no tengo pan de comer, ¿sí me entiende? Ay, no, Mima. Mira, tranquila. Tranquila, que no tiene que ser así. Yo conozco mujeres de narcos que viven muy bien y no les hace falta nada. Sí. Y nosotros vamos a estar contigo. Para lo que sea y donde sea. A mí no me importa si me faltan cosas, si me sobran cosas. A mí no me importa nada, ¿sí me entiende? No me importa. A mí ni siquiera se me está moviendo la rana, parce. Yo solo vivo para mi muchachito y ya. Para nada más. Tengo mucho dolor, parce. Me da mucha rabia. Ay, no. Dejaste a Miguelito huérfano, cap. Vas a pagar por todas las personas que me quitaste. Ustedes también mataron a muchos de mis compas. Ustedes también tienen que pagar por eso. Esta no te salvas, cap. Te voy a matar con tu propia arma, porque te lo mereces, cap. Espero que lo que me estés diciendo sea Dios. ¡Mendigos acero! Ahora sí nomás pasaron a madrificarnos, cabrón. Tengo ganas de meterle un tiro al primero que se me ponga enfrente nomás para quitarme el coraje, caramba. ¿Y ahora qué pasó? ¡Ey! ¡Deténganse! ¡Alto! Espérate. Es el hombre. Párate ahí. ¡Alto! ¿Qué pasó, hombre? ¿Cuál es tu bronca? Te acabo en el rancho, no pueden ir para allá. Es una carnicería. Ya nos lo dijeron, nos avisaron. Pero hay que ir por lana, por armas o lo que se pueda rescatar para que nos pongamos de nuevo de pie. Azuceno ya se está encargando de eso. Sigue allá. ¿Vamos por él? ¿O le avisamos que lo estamos buscando para que nos encuentre? Mendigo Azuceno tan lento. Hasta me dan ganas de dejarlo ahí nomás para que se achicharre como pies de Cuauhtémoc. ¡Hey! Deja lo que traes. Parcero, ¿vos crees que yo te voy a hacer caso a vos? No, mijo. Tranquilo que yo voy a salir, aquí no va a pasar nada y la gente suya va a estar bien. José Ángel, no. José Ángel, nada, Rosario. Esto ya arrancó. Y nada lo va a detener. Deja todo lo que traes y te vas de aquí vivo. ¿Entendés? Listo. Vale, pues. Relájese, pues, vea. Voy a dejar todo en el suelo. Y aquí todo se va a acabar y... Vamos, ya llevamos. ¡Vámonos! ¿A dónde? Oigan a este, parcerito. Acá nadie se va a mí. Comenzaron ahora, la terminamos como es. Nueva super serie de Telemundo, Enemigo Íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? No. Con
ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.